Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es un vídeo especial para el Salón Literario sobre Jane Austen. Bueno, en primer lugar, gracias Jennifer por tu introducción a este vídeo y por tu invitación a participar en este salón literario. La verdad que estoy muy agradecida porque Jane Austen es una autora magnífica, maravillosa, cuya sombra alargada llega hoy en día, 200 años después de su muerte. Todavía sigue muy presente y siendo una gran influencia no solo en la literatura, sino en la cultura pop, en muchas series, películas, la podemos ver por todas partes. Así que me hace especial ilusión para estar aquí hoy para hablar de esta autora. En concreto, yo vengo a hablaros de Persuasión. Persuasión es la última novela que escribió, terminó y publicó Jane Austen. De hecho, esto no es del todo así. Se terminó de escribir Persuasión en 1816. Jane Austen moría al año siguiente, en 1817, con 41 años, y este libro se publicó de manera póstuma en 1818. Cuando me decidí a hacer el vídeo sobre Persuasión, no quería hacer una reseña sin más, sino que quería hablar de algo más, ¿no? Porque a mí no me gusta mucho hacer reseñas, entonces no me apetecía hacerla tampoco sobre este libro, así que me puse a pensar cuál podía ser el tema de este vídeo y enseguida me vino a la mente hablaros de lo diferente que es Persuasión de las otras novelas que tiene Jane Austen, quizás porque fue su última obra, su obra más madura. Mucha gente dice que en esta obra vemos muchísimo más reflejada a la autora que en sus obras anteriores. Y nada, así que quería hablaros un poco de estas diferencias que veo entre esta novela y las anteriores. Os voy a hablar un poco de qué trata Persuasión, por si no lo conocéis. En Persuasión tenemos a Anne Elliot, nuestra protagonista, que es una chica de 27 años. Por lo tanto, se ha quedado para lo que era la época un poco para vestir santos. Ella es la mediana de una familia compuesta por un padre que es un baronet, es un miembro de la aristocracia muy pendiente de con quién se relaciona, que sea de su misma clase social, de quién está por encima de quién. Le gusta mucho aparentar, lo que ha llevado a la familia a una situación económica un poco precaria. La madre de Anne ha fallecido, pero ella tiene una figura materna que es como si fuera su segunda madre, que es Lady Russell, y luego ella tiene dos hermanas. Su hermana mayor, Elizabeth, tiene 29 años y también está soltera y está muy preocupada por eso, ¿no? Por las relaciones, por quedar por encima de la gente, por las distinciones sociales, y luego tiene una hermana menor, Mary, que sí que está casada. Entonces, nos encontramos eso, con una Anne Elliot de 27 años que está un poco, ¿no?, perdiendo la lozanía de sus tiempos de juventud. Se nos dice aparte que no es una belleza, sino que la hermana mayor, Elizabeth, es la que es la belleza de la familia. Ella queda un poco a la sombra en todos los aspectos. Y luego Anne tuvo una historia de amor en su juventud. Se enamoró de un chico que no era de su misma clase social. Era un chico que, además de no tener título, no tenía fortuna, sino que pretendía hacerla convirtiéndose en marino. Y cuando este chico le propuso matrimonio, pues Anne se vio obligada a rechazarlo porque tanto su familia como esta segunda madre que ella tiene no veían con buenos ojos esa relación, por eso, ¿no? Porque lo veían poca cosa para ella. Y además eso, ¿no? Pues que convertirse en marino pues era algo muy incierto. Eso fue hace 8 años. La historia que nos encontramos aquí es 8 años después de esa proposición de matrimonio, que ella se vuelve a encontrar con el capitán Wentworth, que ahora se ha convertido en un hombre maduro y un hombre rico, porque gracias a las guerras napoleónicas vuelve como adinerado, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos una historia mucho más madura que las anteriores de Jane Austen, así que nada, vamos a empezar con esas diferencias que os digo que hay entre esta novela y las anteriores. Bueno, tengo aquí anotadas 8 diferencias entre Persuasión y las novelas que la anteceden. Obviamente podéis estar de acuerdo o no, puede haber más, no sé, lo que queráis, pero estas son las 8 que yo os vengo a presentar en el vídeo de hoy. En primer lugar, la primera diferencia que más llama la atención a todo el mundo es la edad de la protagonista. Como os he dicho, Anne Elliot tiene 27 años y las anteriores protagonistas de las novelas de Jane Austen eran muchísimo más jóvenes que ellas. Por ejemplo, Elizabeth Bennet tenía 20 años, Emma tenía 21, Elinor Dalsworth tenía 19, Fanny Price 18 y Catherine 17. Así que, como veis, hay una diferencia muy grande de edad entre las protagonistas anteriores y la última protagonista de una novela terminada de Jane Austen. Entonces, esto nos lleva a la segunda diferencia que hay y es el amor. Vamos a ver.
Anne Elliot no va en busca del amor. Podéis decir que otras protagonistas de Jane Austen tampoco iban en busca del amor, porque por ejemplo Emma dice desde el principio que no se quiere casar, pero sí que un tema muy presente en estas novelas de Jane Austen es la joven casadera, ¿no? La joven que está en esa edad de buscar matrimonio, ¿no? Y sin embargo Anne Elliot ha dejado como un poco atrás ese momento, ¿no? De buscar un marido. Esto me lleva al tercer tema, a la tercera diferencia, y es que un tema recurrente en las novelas de Jane Austen es la joven que la mujer soltera que no se ha casado y que se va a quedar sin hogar por eso, ¿no? Por no tener un marido, porque las propiedades de los padres no pasaban a las hijas. Entonces, o te casabas o dependías un poco de la misericordia de los demás. Y bueno, entonces este es un tema recurrente en Jane Austen, que sin embargo aquí se deja un poco de lado en cuanto a la protagonista. La protagonista no tiene esa espada de Damocles sobre su cabeza. Sí que es un tema que está latente, porque claro, ellas son 3 hermanas y se habla de que el título y la casa los va a heredar un primo, no ellas, ¿no? Entonces está latente, pero sin embargo, en quien lo encontramos focalizado es en la señora Smith, que es una señora viuda que su marido no la dejó en buena posición al morir, entonces la encontramos en una posición complicada, ¿no? Entonces, a lo que voy es que nos falla aquí en ver en la protagonista este tema presente en muchas de las obras de Jane Austen, aunque sí que está, ya digo, de manera latente. Después, otra diferencia que se advierte en Persuasión es que el protagonista masculino es por primera vez un hombre hecho a sí mismo, no es un hombre de la aristocracia, no es un hombre que tenga un título heredado, no es un Mr. Darcy rico y no. Este es un hombre que se ha hecho a sí mismo, que ahora tiene una buena posición social, pero simplemente porque se ha hecho rico, convirtiéndose en marino. Así, claro, vemos como el padre de Anne Elliot lo sigue mirando por encima del hombro, porque aún así no es miembro de la aristocracia, pero por lo menos sí que tiene un patrimonio que lo respalda. La quinta diferencia que advierto en este libro con respecto a las otras novelas de Jane Austen es el papel de la familia. Por primera vez nos encontramos a una protagonista que no tiene el respaldo de una familia que la quiera detrás. No es la primera protagonista que es huérfana, desde luego que no, pero las otras protagonistas de Jane Austen siempre han sido mujeres respetadas, valoradas y queridas por su círculo más cercano, y sin embargo Anne Elliot no. Anne Elliot siempre es desdeñada por su familia. Para su padre, la favorita es la hermana mayor, Elizabeth, porque es la guapa y en la que él tiene focalizadas todas sus esperanzas. A Anne no le da ninguna importancia, y lo mismo Elizabeth. Elizabeth desdeña continuamente a su hermana mediana. No tiene nada en cuenta en su opinión, y no solo eso, sino que continuamente desvaloriza la opinión de su hermana en contra de la de su amiga. Y luego tenemos a la hermana pequeña, a Mary, que sí que valora a Anne, pero simplemente como mujer de compañía para cuando ella se encuentra mal, para ayudarla, para tenerla como enfermera. Por esto hay mucha gente que ha visto un paralelismo entre el personaje de Anne Elliot y el de Cenicienta, porque es eso, la tienen así un poco como para que se ocupe de las tareas, pero no le dan valor a lo que hace ni la respaldan. Entonces, ahora me voy a centrar en 3 características que hacen que Anne Elliot sea una protagonista distinta de las otras heroínas que vemos de Jane Austen. La primera que os voy a decir está relacionada con la anterior. Al no tener una familia que la valore, ella misma tiene ese sentimiento de inferioridad, y de hecho esa falta de confianza en sí misma fue lo que le llevó a rechazar la primera proposición de matrimonio del capitán Wentworth, porque ella se dejaba influenciar por su familia y por Lady Russell, porque pensaba que ellos sabían más de la vida que ella misma. Entonces ella continuamente se ve a sí misma como de menos, porque los demás la tratan de esa manera, ¿no? Entonces vemos una evolución en Anne Elliot, que empieza siendo eso, ¿no? Pues esa mujer apocada, tímida, pero poco a poco va adquiriendo fortaleza de carácter, poco a poco va aposentándose más en que sus ideas son tan buenas como las de las demás, va haciéndose con mayor valía. Por ejemplo, hay un incidente en el que hay un accidente, no voy a decir exactamente qué pasa, pero ella se muestra resolutiva, y entonces las personas que están a su alrededor la valoran por ese momento de resolución que tuvo. Entonces es una heroína que esa fortaleza de carácter le viene
de su propio esfuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, Emma es un personaje muy fuerte, muy segura de sí misma, pero claro, Emma no solo tiene una familia detrás que la valora totalmente, todo el mundo a su alrededor la adora y además ella tiene una posición de poder muy fuerte económicamente, ya mismo eso, ella dice que no se va a casar porque no tiene necesidad de casarse y es de las pocas heroínas de Jane Austen que tiene esa posición, ¿no? Y sin embargo la fortaleza de Anne se la gana ella misma. La siguiente característica que hace de Anne Elliot un personaje especial dentro del mundo de Jane Austen es esta soledad que ella tiene. Por lo que ya digo, ella no se siente valorada por su familia. Y muchas de las penalidades que pasa las pasa en silencio porque no tiene nadie con quien desahogarse. Es la primera protagonista que vemos que no tiene un confidente, una confidente en este caso, porque aunque su mayor apoyo es Lady Russell, cuando empieza a replantearse todo lo que ella puede haber perdido al rechazar la oferta de matrimonio del capitán Wentworth, no puede desahogarse con Lady Russell porque Lady Russell fue la que le dijo: oye, no te cases con este muchacho que no está a su altura. Entonces no puede desahogarse con ella, tampoco se puede desahogar con sus hermanas y aunque se reencuentra con una amiga de la infancia, con la señora Smith, tampoco puede desahogarse con ella porque claro, no tiene confianza para hacerlo, así que es una protagonista que está totalmente sola en sus tribulaciones. Y esto me lleva a la última y quizás más importante característica que separa a Anne Elliot de las demás heroínas de Jane Austen, y es la tristeza. Por primera vez nos encontramos con una protagonista triste. Muchos críticos han dicho de esta obra que es una obra otoñal, primero porque bueno, transcurre, ¿no?, en el invierno en Bath en su mayoría, y porque está en el otoño de la vida de la autora, vale, lo que tú quieras, pero sobre todo yo creo que es por ese tono de melancolía que arrastra toda la novela, porque es lo que siente la protagonista, ¿no? Tenemos una protagonista que está triste y nos lo demuestra, ¿no? Porque además en este libro vemos muchos más los pensamientos y los sentimientos de Anne Elliot que en los otros libros de Jane Austen, así que nos muestra eso, ¿no? Una protagonista que está triste y lo demuestra y que tiene que luchar por sí misma para salir de la situación en la que se encuentra. Y nada, estas son las 8 características que yo veo que diferencian Persuasión de los demás libros de Jane Austen. Me gustaría mucho saber si estáis de acuerdo conmigo, si os habéis leído las novelas de Jane Austen y cuál es vuestro libro favorito de la autora, sobre todo ahora, bueno, que hemos hecho ya el repaso por todas las novelas, ¿no?, en este salón literario. Y nada, os recuerdo que ahora a las 7:30 se va a hacer un directo en el canal de Directos de Literatura para ponerle el colofón final a este salón literario, así que por favor pasaros por allí.